Hola, muy buenas noches. Son las 11:30 de la noche. Y son las 11:30 de la noche. Hoy vamos a hablar por qué nosotros somos tentados. Hoy quiero explicarles a ustedes cuando nosotros somos tentados. Es bonito, mis hermanos. Hay en veces que nosotros somos tentados por el enemigo. Hay en veces que nosotros somos tentados en todo esto. Tal vez cuando uno anda en las cosas de Dios, el enemigo tal vez los quiere sacar a uno del camino. En el nombre, vea. Entonces lo bonito es nosotros reconocer nuestros errores en el nombre de Dios. Eh, yo tengo, ya les voy a decir, 25 años de ser servidor del Señor. Eh, Hay en veces que uno por buscar lo que no tiene que buscar, somos tentados. Porque somos tentados en todo esto. Perdón. Y yo hablaba con Dios ahora en la noche, después de que vine de misa. Que uno no hay que ser tentado pidiendo oración, orando bastante, pidiendo retiros, y yendo a retiros, y yendo a todo esto en el nombre de Dios. Porque es muy lindo seguir los caminos de Dios. Papito Dios, a mí se los voy a decir de mi corazón. Dios me ha visto con ojos de piedad en el nombre de Dios. Dios me ha sacado a mí de muchas cosas en el nombre de Dios. Mi vida ha cambiado de una forma tan linda. Eh, Cuando uno sigue los caminos de Dios, es muy lindo en la presencia, estar en los caminos de Dios en todo esto. Es bonito uno desde que nace, cuando llegan y lo bautizan, y cuando uno llega y los padres a uno lo llevan a bautizar. Hoy quiero hablar un poquito de la tentación y de los caminos de Dios, y desde pequeñito que yo tuve. Eh, Cuando yo nací, mis padres, bueno, mi mamá, que bueno, que ya en paz descanse, y mi papá, que también en paz descanse, que el 28 de este mes cumple años de muerto. Yo creo que son 6 o 7 años, si no me equivoco, mi papá. ¿Vea? Y, y el año pasado, el 17 de... Perdón, yo creo que fue 16 o 17. No, no, ya me acordé. El 13 de octubre cumplió mi padrino de muerto. Cumplió el de muerto. Quiero decirle a ustedes, mis hermanos, que es muy lindo llevar uno en los caminos, ser bautizado, llevar la primera comunión, y llevar el matrimonio, y todo
en lo que la Iglesia Católica a nosotros los une, en el nombre de Dios. Yo soy muy católico de las venas de mi sangre, en el nombre de Dios. Bueno, es el mismo Dios que se ora, es el mismo Dios que se ama en todo esto. A mí, mis papás me bautizaron. Les puedo decir que mi padrino fue para mí un excelente padrino. Un excelente padrino en todo esto. Y gracias a Dios que yo después me retiré y tuve años que yo a él no lo vi. No volví a tener contacto con él. Pero hace como 2 años, por ahí, o 3 años, y yo fui y me comuniqué con una prima. Y me comuniqué con la mamá de ella, que es mi tía. Y entonces yo me comunicaba con ellos, eh, en todo esto. Y entonces yo hablaba, llegué ese día y él estaba ahí. Yo no lo conocía. Y como tenía años lo veía muy delgado y él era muy gruesito y todo. Y él era ahí lo conocí, él muy delgado. Y él me llegaba y bueno, le decía cómo estaba, padrino y todo. Y él muy amable y realmente, cuando él murió, a mí me dolió mucho. Le voy a decir por qué. Porque él, pequeñito, él era muy cariñoso conmigo. No crea, y grande también. Ahora que él me vio también, él era muy grande. Y yo le comentaba a él, le decía, ay, padrino, qué lindo. Entonces yo le decía a él me enseñaba me decía pequeñito, una de las manitas, y diga, Santito Padrino. Entonces yo le decía, Santito Padrino. Y él era un amor conmigo, él era muy cariñoso, él, yo siempre le guardaba mucho el respeto a mi padrino, yo lo quería mucho, y bueno, a mi tía también. Yo a ella la quiero mucho en el nombre de Dios. Yo siento mucho amor por ella, por esa tía mía. Yo realmente, ella es un amor con nosotros. En veces yo llamo a mi prima y me cuenta de que en veces está enferma y todo eso, pero le digo, ahí la tengo en mis oraciones, pidiéndole para que el Señor la sane en el nombre de Dios, mis hermanos. Y es bonito uno, cuando una familia uno lo quiere, cuando una familia uno lo estima, en el nombre de Dios. Eh, yo, en ese tiempo, bueno, yo cogía algodón, realmente uno coger algodón, lo sortigan los bichillos a uno en las manos, los picaban y todo. Y yo con mi mamá y mi papá, eran las 9 de la noche y nosotros cogiendo algodón. Siempre, bueno, en mi caso yo fui muy valiente, les voy a decir porque mi papá, en ese tiempo, bueno, mi mamá realmente trabajaba mucho junto con mi papá. A mi papá, a mi mamá, un tío mío se le presentó un trabajo, que él trabajaba en los estados y él vino a traer piones a Costa Rica. Entonces mi mamá le comentó que por qué no se llevaba a mi papá. Entonces mi papá eh, se puso contento. Entonces le decía, ay, qué lindo, si yo me voy a ir a trabajar bastante para que tengamos una casita propia y un negocito propio y todo esto. Se fue mi papá, entonces mi mamá y mi papá decidieron irme a dejar a donde mi abuelita. Y yo me vine a quedar aquí donde mi abuelita unos días para que yo no sintiera cuando mi papá se fue.
siempre, mis hermanos, que yo me acuerdo de esto, a mí me duele mucho porque yo a mi papá siempre lo he querido, siempre lo quería y cuando él se fue, cuando yo, digamos, y cuando él estuvo allá, se fue, ya mi mamá me llegó a traer, me llegó a traer y me decía, me dijo a mí. Entonces yo llegaba y le decía a mi mamá, ¿y mi papá? Y me decía mi mamá, no, está trabajando en el matadero, trabaja en un matadero aquí. Y ya después, tía, y tanto, de tanto yo le preguntaba, ya por último, perdón, y me dijo que se ha ido para los estados. Y entonces, cuando ella me lo comentó, yo lloré, yo, yo me puse a llorar, mis hermanos, eh, en todo esto. Y yo, cuando yo era muy pequeñito y mi papá se fue, mi mamá, les quiero comentar, porque yo no lo he comentado en mi canal, yo era muy agredido por ella y ella me maltrataba mucho. Y cuando un sábado llegaba para mí era un tormento en todo esto. Y para mí era un tormento. Cuando yo estaba, mi mamá me internaba en una escuela de enseñanza especial en San José, la Centeno Well. Ella me internó ahí. Ella pasaba ahí. Entonces, ya y se fue mi papá. Y bueno, mi mamá me internó. Yo sufría mucho. Cuando mi papá se fue, sufrí mucho. Se me dio mucho. Y de hecho, ahora que él murió también, se me dio mucho. Yo era muy apegado a él en todo esto. Era muy apegado a él. Y, y entonces ya después dilató él como 25 años que él volvió. Antes de que él viniera a Costa Rica, ahora que él vino, hace, ¿qué le puedo decir? Perdón, porque qué. Hace como 9 años más o menos él vino a Costa Rica, o menos, no sé, no me acuerdo en este momento, sí, más o menos. Él me llamó a mí y él me dijo que dónde estaba para. Yo le dije que en la casa. Y de verdad él llegó y llegó a Costa Rica. Él estuvo viniendo a mi casa con mi mamá. No vivía en unión en pareja. Vivían separados. Yo llegué y cuando él vino yo llegué y lo abracé. Y él venía a verme. Él no venía a ver por ver a mi mamá, sino por verme a mí en todo esto. Cuando mi mamá murió, cuando mi mamá murió, mi papá sufrió mucho porque él me llamó y me decía, papito, está su mamá y para saludarla. Y, y en que mi mamá me agrediera, yo a ella la quería también. Y le digo, no, papito, hace una semana le enterré a ella. Y yo no tenía el número de teléfono para avisarle a él, porque yo no lo tenía. Como él lo cambió, entonces yo no tenía el número de teléfono. Entonces no le podía avisar a él. Y me comentó él
¿cómo? Sí, hace una semana la enterré. Y él me decía, no, no, papito, cualquier cosa, usted se viene para acá o usted me dice y yo voy allá y todo eso, ¿ah? Y me busca. Y le digo, no, 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 sí, claro que sí. Y yo le preguntaba que cómo estaba, me decía que estaba bien. Y realmente yo estaba ese día cuando mi papá murió, yo estaba en San Ramón con una amiga mía y con un hijo de la amiga mía. Él era abogado. Y entonces me llamó mi tía y me dice, Carlos, y le digo, sí. No, es que lo llamaba porque de ella acaba de fallecer su papá. Y entonces le digo, ¿cómo? Sí, a mí se me dio ahí. Y me decían mis amigas sí, me decían mi abogado y mi amiga y la mamá de mi abogado, amigo mío, que me tranquilizara. Ahí me tuvieron que dar algo para tomar, porque el día yo tenía que irme para la escuela. Y a mí se me dio mucho la muerte de mi papá y se me dio mucho la muerte de mi padrino. Y entonces yo realmente se me dio mucho, porque yo realmente a los dos, yo los quería, en el nombre de Dios, tanto como a mi papá, como a mi padrino y a mi mamá. Entonces yo hoy quise compartir esto con ustedes, es muy doloroso para mí. Y yo le pedí una consejería hace poco a una amiga. Y esa amiga, bueno, ella era ministra. Ella era ministra y yo le compartí eso porque yo tuve un error y yo quise hablar con ella. Y me la recomendaron a ella. Pero ella, digamos, más bien me puso como en mal en todo esto. Pero de hecho yo llamé a mi prima, a la mamá de mi padrino. Perdón, a la hija de mi padrino. Y le decía. Y ella me decía, déjeselo todo a Dios. Dios se va a encargar de todo esto. En el nombre de Dios. Y entonces yo quería hoy comentarles eh, lo de mi padrino. Quería comentar esto, lo de la, lo de la tentación. Que ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es la tentación. Pero quería compartir lo de mi padrino. Porque realmente, bueno, mi papá va a cumplir años de muerto. Y quería como un primer programa hacerle un recordatorio a él, en el nombre de Dios, que él está allá en el cielo, allá con mi padrino, con mi mamá y de todos. Porque es muy bonito. Yo le he dicho a Papito Dios que el día que yo me muera, que me deje estar con ellos, con mi papá, con mi mamá, con mis abuelitos y abuelitas. Ninguno de los dos abuelitos y abuelitas tengo. Con mis primos. eh, yo tuve otro primo que éramos muy apegados junto con mi prima. La, la hija de mi padrino también. Nos llevamos muy bien. Los hablamos por WhatsApp. eh, Hace poco se le murió eh, también. Antes de mi padrino se murió ese primo mío. Familia de mi prima también.
Y nosotros jugábamos pequeñitos, jugábamos escondido, jugábamos quedó, jugábamos... Era tan lindo cuando uno era pequeño en todo esto. Entonces, eh, quise hacer este recordatorio a mi papá. Y yo lo que le digo a mi papito allá en el cielo y a mi mamá, muchas gracias por darme este cuerpo que hoy yo lo tengo a través de Dios. A mis abuelitas también, tanto como la mamá de mi papá, como la mamá de mi mamá. Y darle las gracias a ellas dos en el y la sangre de Cristo. Y a mis tías de parte de papá, a mis tías. Y casi con la que paso más apegada es con la mamá de mi prima. Y es la tía que paso más comunicada con ella, en el nombre de Dios. Quiero darle las gracias de verdad a mis hermanos y mis hermanas. Quería compartir esto un poquito con ustedes para que ustedes lo veamos de esa manera, en el nombre de Dios. Quiero agradecerles tantos a mis familiares, como a mis primas, como a mi tía y a todo. Quiero mandarle un saludo a cada una de ellas allá en Guanacaste. Y que Dios me las bendiga a todas mis tías y tíos de parte de papá. De parte de mamá, ya no tengo casi tías ni tíos. Nada más me quedó una tía que tiene 80 y resto de año. Y me quedó un tío que tiene 50 y resto de... perdón, 57 años. Yo creo que anda en 60. Y nada más son los únicos. Y de parte de mi papá, sí tengo un montón de tías y tengo un montón de tíos allá en Guanacaste. Que Dios me los bendiga a ellos y que la sangre de Cristo me los cubra. Mis hermanos, ya venimos a hablar un poquito de la tentación. Que Dios me los bendiga. Hasta luego y los vemos. Un descansito, ya casi venimos con la tentación.